A ver. Listo. Arce. Ahí está. García. Presente, profe. Ya. García está. Creo que no. Está queriendo entrar, pero dice que no le da. Esperemos. Hualpa no, Hualpa ya. Jarama. ¿Dónde está la Dianita? Presente. León. Presente, profe. Llerena. Presente. Luna. Winston. Presente, profe. Matailo. Presente, profe. Ok, Molina. Presente. Tenesaca. Melissa. No está, ¿no? Torres. Presente, profe. Y Zavala. Presente, profe. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bien, chicos. Listo. La próxima semana tenemos elaboración de salsas emulsionadas y vamos a hacer la primera cocción o aplicar las primeras cocciones de vegetales, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que en sus computadoras, bueno, si están en sus teléfonos, vamos a abrir la guía de estudio para leer la primera parte de las cocciones nada más y revisar cuáles son las salsas que vamos a elaborar esta semana, ¿ya? Antes de eso, pues bueno, refrescar la información haciendo referencia a las salsas. Yo también voy a abrir las diapositivas, ya vamos abriendo con ustedes su guía de estudio. A ver, ¿qué más vamos a abrir? El documento de las requisiciones. También pueden abrir ya donde tenemos la lista de ingredientes para las clases. Profe, disculpe una pregunta. ¿Esta guía de estudio es la continuación de la primera que tuvimos o solo está añadido lo de lo que son las salsas? No, ya está completa. Yo les subí ya completa la guía. Les cambié y les puse la guía completa. Ya, profe, gracias. Está completa. Ya, déjenme ver. Vamos a la página. Qué grande, oigan, esta guía, ¿cómo ha sido? Usted, profe, que nos quiere explota la cabeza. Ya, vamos a la página. Qué bestia. Salsas y luego tenía los sistemas de cocción. Y ya. Ahí está admitido el Edgar, ya. Bien. Los métodos de cocción que vamos a revisar esta semana son por concentración y medio húmedo. Recuerden cuál era la característica de del tipo de cocción por concentración. A ver si nos puede ayudar Carlos. Profe, disculpe, yo no podía entrar, ¿no me puede quitar la falta? Sí, tranquilo García, ya te puse. Ya, gracias.
Ya, a ver, Carlos, si nos ayudas, por favor, ¿cuál es la característica de los sistemas de cocción por concentración? ¿Qué logramos nosotros cuando tenemos un sistema de cocción por concentración? Lográbamos que se cocinaran los alimentos de adentro para afuera. ¿Eso era? Ya, sí, es una de las características, está bien, pero que al emitir un tipo de cocción por concentración, ¿qué es lo que hacía yo? Hacer que parcialmente los jugos o los sabores del alimento se queden dentro de él, ¿sí? Por concentración, porque estoy concentrando los sabores del mismo alimento o adicionando aromáticos o elementos que puedan darle un sabor mucho más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, los métodos de concentración en medio húmedo, ya que vamos a revisar, el primero que vamos a revisar es del hervido. Yo creo que es una de las cocciones que más hemos hecho, ¿no? Hemos practicado porque prácticamente todo lo que hemos ido cocinando hasta el momento hemos hervido, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la técnica del hervido? Ya, si podemos leer para que, bueno, aunque está corrido aquí la como es, pero podemos hacer una lectura desde aquí. A ver, nos ayuda René. Renécito. Sí, sí. Dice hervir. Significa cocinar en un líquido que está burbujeando rápidamente y tiene gran agitación. Ajá, ya. El hervido, dice, es generalmente para vegetales, ¿ya? Esta técnica consiste en cocer un alimento en agua el tiempo deseado. La diferencia que tenemos con el blanqueado es que en este tipo de cocción, o ya lo llamamos cocción porque no se limita el tiempo, ¿no es cierto? Esto va a depender obviamente del tipo de alimento que estemos yendo a hervir. ¿Cuál ha sido entonces, David, el objetivo del hervido? Gracias, René. Torres, ¿cuál ha sido el objetivo entonces del hervido? El hervido, profe. Ahí está, verán, solo estoy pidiendo que lean. ¿Cuál ha sido el objetivo entonces? Es ablandar. Ablandar y cocer el alimento, ¿no es cierto? Bueno, así no. Ablandar y cocer el alimento, ya. Exacto. A diferencia de la técnica del blanqueado o escalfado que hemos visto con ustedes, ¿no es cierto? Donde el objetivo no es cocinar el alimento, sino es fijar el color, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de unas hojas verdes, hacer un proceso de precocción en el caso de ciertos productos vegetales, ¿no es cierto? Esa es la diferencia grande que tenemos con el escalfado o el blanqueado. En el hervido ya vamos a realizar, ¿no es cierto?, un ablandado y una cocción final del alimento como tal. ¿Cómo podemos realizar el hervido? Si me ayuda a ver, ¿quién más tengo? A ver, Winston. ¿Tapado Ya. o tapado? ¿Cuál sería la característica entonces? Cuando cocinamos un hervido tapado. ¿Del tapado? No, cuando tapamos para hervir. ¿Qué logramos entonces? Si puedes continuar con la lectura. Conseguir mayor presión y menor tiempo. El alimento sufre menor deshidratación y pierde menos nutrientes. Hay que controlar ya que la sobrecocción puede generar pérdida de color en los vegetales. Ok, El destapado. Exacto, ya sigue nomás. El destapado. La evaporación es más rápida, pero se controla mejor la cocción. El inconveniente es que posiblemente el género requiere mayor cantidad de agua si el hervido es prolongado. Ok. Siempre que yo tengo un recipiente, por ejemplo, que está destapado, lo más probable es que el agua se evapore mucho más rápido que si es que el recipiente está tapado. ¿Ya? Entonces, sobre todo cuando tengo vegetales que tienen una cocción prolongada, o sea, vegetales, por ejemplo, del grupo de las flores o de las coles, tengo coles de Bruselas o tengo alcachofas o tengo algunos tallos, ya, o algunos incluso tubérculos que necesitan mayor tiempo de cocción. Si yo los cocino destapado, lo más probable es que el agua se evapore muy rápidamente, porque además de eso, la técnica del hervido dice que yo necesito también adicionar elementos aromáticos como por ejemplo sal, para que puedan estos, obviamente, los alimentos absorber, ¿no es cierto?, el sabor de la misma. Y es por eso que aparece ahí la primera técnica de cocción, ¿no?, que también identificamos que era la inglesa. Cuando yo cocinaba un hervido,
¿no es cierto? Utilizando sal para que se saborice. Entonces ahí yo tengo una cocción inglesa y obviamente aplico la técnica del hervido aquí. Entonces la desventaja de cocinar destapado es que posiblemente yo voy a tener que seguir adicionando agua para que se siga cocinando el producto. Una de las desventajas que tenemos con algunos productos vegetales es que cuando yo adiciono, por ejemplo, en un hervido agua fría, ¿qué es lo que sucede? El alimento nuevamente va a bajar la temperatura y ahí es cuando de pronto puede haber un quiebre o puede suceder que los alimentos no se cocinen de forma homogénea o que incluso queden duros. ¿Sí? Nos pasa muchas veces cuando hervimos, por ejemplo, leguminosas también. Incluso si estas leguminosas son secas, necesitan mayor tiempo de cocción, ¿verdad? Entonces, si es que yo estoy cocinando y veo que se va evaporando el agua, ya no está cubierto el producto, ¿no es cierto?, con agua, yo adiciono más agua. Si esta agua entra o ingresa fría hacia el alimento, lo que sucede es que puede haber un choque térmico que puede entorpecer la cocción del producto. Entonces, es importante que cuando yo realizo un hervido, por ejemplo, destapado y necesito adicionar mayor cantidad de agua, no cortar los tiempos o la temperatura de cocción, sino adicionar agua caliente o agua a punto de ebullición nuevamente para que pueda continuar la cocción y no existe ese quiebre. Si cocino tapado, en cambio, al conseguir esta mayor presión, porque tengo un medio hermético, ¿no es cierto? Estoy tapando, pero a la vez estoy hirviendo. Dentro el medio está a una temperatura de ebullición. Pero si yo cocino tapado, posiblemente lo que puedo lograr en ciertos alimentos, en ciertos vegetales, nuevamente puedo nombrar aquí a las leguminosas, por ejemplo, es que se cocinen de forma mucho más rápida, porque al tener yo este medio hermético, lo que hago es concentrar mucho más el calor y esto permite que los alimentos se vayan cocinando de mejor manera, ¿sí? Además de eso, como dice, se pierden menos nutrientes porque al evaporar el agua, ¿qué pasa? En esa evaporación de agua yo voy a tener mucha pérdida nutricional. ¿Sí? En esa agua se evaporan todos esos nutrientes, entonces ya no hay vuelta atrás. Si yo tapo, ¿no es cierto?, tengo el recipiente tapado, puedo lograr que se concentre o que se pierdan menos nutrientes, ¿no es cierto?, en la cocción. Entonces recuerden que la técnica del hervido es una técnica bastante común, sobre todo en vegetales duros, ya vamos a aplicarla nosotros ahora. Y recuerden que también de aquí, de la técnica del hervido o la técnica de cocción a la inglesa que utiliza agua, sal a punto de ebullición, ¿no es cierto?, se hace a partir de la técnica del hervido. ¿Ya? Profe, ¿en qué caso sería mejor? A ver, de lo que nos comenta es que se pierden los nutrientes cuando se destapa, pero ¿qué verduras, o sea, sí sería recomendable hervir destapados? Ya, ahora verán, aquí voy a hablarles un poquito de la parte nutricional. Y nosotros cuando hacemos un análisis nutricional, identificamos dos grupos de nutrientes. Por un lado están los macronutrientes, que son los nutrientes que se requieren en mayores cantidades, que aquí están las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, ¿sí? Y dentro de los micronutrientes, que no es que se llaman micronutrientes porque dejan de ser importantes o que necesitan o que no los requerimos, sino que, ¿quién es Jennifer Zamora? Que está ingresando a nuestra clase. Bueno, y ahí le dejo. ¿Qué pasa? Estos nutrientes son micronutrientes. Yo, profe, es que estoy desde la... ¿Yo qué? Ay. ¿Qué pasa? Yo, profe, es que estoy desde el celu y ya te para ingresar desde el... Ah, ya. Es Ahí. que mi otra compu, no sé, no me permite empezar, profe. Ya, no hay problema. Ya, bueno, aquí están medio movidos ¿cómo es? Les pido disculpas porque estoy este momento en otra computadora. Me olvidé de traer mi cargador el día de hoy y estoy con otra compu, entonces no tengo descargado aquí la guía, entonces tengo que simplemente verla en la web. Entonces, por eso está así movido, pero ya sí, ustedes saben, ¿no? Ya incluso deben tener descargada ya la guía para entender mejor. Bueno, continúo con el tema de los micronutrientes. Estos nutrientes, micronutrientes, están aquí el grupo de las vitaminas y los minerales, ¿ya? ¿Qué sucede con estos dos grupos? Los macronutrientes que se requieren en mayor cantidad son mucho más, soportan mucho más altas temperaturas o procesos de cocción. ¿Qué quiere decir? Que si yo cocino, por ejemplo, un pedazo de carne, yo voy a seguir manteniendo luego de la cocción la cantidad de proteína que tiene este producto. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Que los nutrientes micro, vitaminas y minerales, estos son muy volátiles o son muy sensibles a altas temperaturas, incluso a la oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Se pierden parcialmente cuando yo los someto a procesos de cocción.
¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo cocino vegetales, los vegetales son una fuente importante de micronutrientes, pero también tienen macronutrientes dentro de su composición, o sea, tienen proteínas, tienen hidratos de carbono, quizás grasa no en grandes cantidades, pero los macronutrientes, proteínas y sobre todo hidrato de carbono sí tienen en gran cantidad. Entonces, estos se van a mantener durante el proceso de cocción. Si yo cocino leguminosas, en las leguminosas voy a mantener la proteína, voy a mantener el hidrato de carbono, en las papas voy a mantener el hidrato de carbono, pero lo más probable es que las vitaminas y los minerales que son más sensibles se pierdan parcialmente, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo la cocción de los vegetales, siempre tengo que buscar las temperaturas y los sistemas de cocción idóneos para tratar de evitar en lo máximo que estos micronutrientes, vitaminas y minerales se pierdan en la cocción. Esos son los más sensibles. De hecho, por eso los nutricionistas y los entendidos en salud y nutrición siempre recomiendan que los vegetales y las frutas se consuman crudas. ¿Por qué? Porque solo de esta manera van a mantener toda su condición nutricional o todas sus características nutricionales, porque no las estamos sometiendo a procesos térmicos. Ya no sé si con eso queda claro un poco lo que se pierde en los procesos de cocción cuando hablamos de vegetales. Yo, profe, le quisiera hacer una pregunta. Profe, o sea, aparte, como usted nos explicó del shock térmico en los vegetales, ¿por qué en algunos alimentos favorece ese shock térmico? Póngase en la yuca. La yuca está dura y usted le agrega agua fría y se hace el shock térmico y logra la cocción adecuada, sería la yuca, en algunos casos. Bueno, la yuca en realidad va a depender mucho de la maduración, del estado que tenga la yuca. Si es una yuca muy madura, el problema es que la yuca, o sea, todos los tubérculos en realidad y los vegetales cuando maduran pierden grandes cantidades de agua. Sí, entonces pasa eso con la yuca. Entonces, en realidad no es que el choque térmico en realidad cambie o que haga que la yuca se ablande, sino más bien es la cantidad de agua y el tiempo que tú estás empleando lo que favorece a que la yuca se ablande. ¿Sí? Por eso es que muchas veces metemos la yuca en una olla de presión, por ejemplo, ¿ya? Porque acá al tener concentración, a estar en un lugar hermético, ¿no es cierto? Logramos que se cocine de forma más rápida y sobre todo tengo una concentración de temperatura, entonces por eso se cocina más rápido. ¿Ya? Pero en realidad no es tanto el hecho de que el choque térmico haga que se cocine la yuca, sino más bien yo considero que al momento de analizar la cocción tendríamos que identificar si la yuca es una yuca tierna, es una yuca que necesite menos tiempo de cocción o es una yuca muy madura, una yuca vieja que llaman, ¿no es cierto? Que está deshidratada parcialmente, entonces que obviamente en la cocción va a necesitar más tiempo para poder ser ablandada. ¿Ya? Esto no quiere decir que como técnica podamos aplicar un choque térmico como para favorecer la cocción, pero realmente yo no he oído que en la yuca tengamos que echarle agua fría como para que se cocine. Sí, profe. No, yo le digo por experiencia, profe, porque antes cocinábamos así, la yuca estaba dura y le agregábamos agua fría y de una, profe. Por eso le digo, porque La verdad no me ha pasado y no he hecho la prueba como la yuca es uno de los vegetales dentro de los tubérculos que más cuidado requiere, creo yo. ¿No es cierto? Porque necesitamos que se cocine súper bien, que mantenga todo su almidón, incluso de eso depende, ¿no es cierto? El uso que le voy a dar. Yo, si es que voy a hacer una tortilla de yuca, no voy a poder tener una yuca dura, necesito tener una yuca súper blandita, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante controlar mucho la temperatura de la cocción, ¿ya? Como técnica, pues, si es que a ti obviamente te ha salido, yo creo que se puede seguir haciendo, pero sí podemos en realidad emplear otras técnicas también como para poder controlar la cocción, ¿ya? Ya, profe. Ya, muchas gracias. Ok. Bien, vamos entonces con el siguiente sistema de cocción, aunque de pronto ya hemos aplicado o se va a seguir aplicando de manera general en otros momentos. Sí es importante aquí hacer una diferenciación entre el hervido y la cocción a punto simmer, ¿ya? Si nos ayuda, por favor, entonces, vamos a ver a quién le pido ahora que nos ayude leyendo. Alex. El simmer.
Simmer significa cocinar en un líquido que está suavemente a temperatura de 85 grados centígrados a 96 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué más? Cocer un alimento por inmersión dentro de un líquido bajo el punto de ebullición. El alimento a escalfar debe quedar completamente sumergido en el líquido caliente durante el proceso, pero no debe tocar las presas. El líquido de la cocción puede aromatizar. No puedo leer, está tapándose. Sí, el líquido dice de la cocción puede aromatizarse, bueno, si es que es necesario. ¿Ya? El simmer quiere decir que el líquido debe estar en altas temperaturas para introducir el alimento. ¿Ya? A ver, la diferencia, más bien dicho, la diferencia del simmer es que el líquido no debe estar a altas temperaturas en el momento de ingresar con el alimento, ¿ya? Sino que podemos nosotros utilizar baja temperatura en el momento de introducir el alimento y de esa manera empezar un proceso de cocción. Ya, lo más importante siempre cuando yo analizo el punto simmer es, yo podría aplicar un punto simmer incluso si utilizo solo agua o la técnica de cocción simmer, yo voy a aplicar algunos sistemas de cocción cuando trabajo también con líquidos saborizados. Ya de hecho el pochado, por ejemplo, es una de las técnicas que se realizan a punto simmer y que emplea un líquido saborizado que obviamente va a permitir que se saborice el género que yo estoy cocinando dentro del mismo. ¿Sí? Entonces, lo más importante y lo que vamos a reconocer aquí, la diferencia más importante entre el hervido y la cocción en punto simmer, es que yo necesito emplear una temperatura de máximo 96 grados centígrados, que quiere decir que el líquido no tiene que estar a punto de ebullición. Acuérdense que este sistema o esta técnica de cocción, este sistema de cocción aplicamos cuando realizamos los fondos. ¿Cuál era el resultado final que yo tenía en el fondo? ¿Se acuerdan qué es lo que obteníamos? ¿Por qué teníamos que cocinar con punto simmer? ¿Qué logramos nosotros cuando cocinamos a esta temperatura? En el caso de un fondo, por ejemplo. Que no se seque el caldo y que sea concentrado el sabor. ¿No es cierto? Entonces, si yo no tengo evaporación, que es lo que sí me pasaba en el hervido, ¿no es cierto? En el hervido yo sí voy a tener el alta temperatura, va a hacer que se evapore el líquido y yo tengo que ir adicionando líquido, ¿no es cierto? Para poder lograr la cocción homogénea del producto. En el caso de la cocción a punto simmer, yo no voy a tener evaporación de líquido, por lo tanto, yo voy a poder igual cocinar por largos periodos de tiempo en el caso de que se requiera, pero voy a poder mantener, ¿no es cierto?, la temperatura, voy a poder mantener la cantidad de líquido, ¿ya? Y si es que tengo un líquido saborizado para realizar esta técnica de cocción, aún más voy a lograr, ¿no es cierto?, que esos sabores se queden impregnados en el alimento que yo estoy, ¿no es cierto?, cocinando, ¿ya? Déjenme ver si tenía algo más aquí. Bueno, el blanqueado que ya hemos hecho, ¿no es cierto?, hemos practicado la técnica. Podemos hacer referencia a los dos tipos de blanqueados en agua que realizamos. Recuerden que habíamos hablado de que, por ejemplo, cuando hacemos un blanqueado en agua fría, ¿ya? Déjenme conectar la compu.